alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Un placer grandotote poder compartir nuevamente con ustedes este estudio de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en donde vamos poquito a poco descubriendo cosas maravillosas de las cuales nos perdemos nosotros por estar un poquito distraídos, diría yo. Pero bueno, vamos a esperar que conforme vayamos avanzando, vayamos despertándonos y nos vayamos encontrando con la alegría alegrísima de conocer a Cristo Jesús. Padre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes, hermanos y hermanas que están pendientes del programa ya mencionado por Edgardo, ¿verdad? Aquí estamos con la alegría que el Señor provoca en nuestros corazones para acompañarles en este proceso que vamos haciendo juntos, ¿verdad? En este crecimiento espiritual, sobre todo iluminado, ¿verdad? Por las palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Que siempre, cada número de sus documentos nos quieren ayudar un poquito más a impulsarnos, a animarnos a seguir adelante en nuestro caminar cristianos, sobre todo alimentándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que creo que siempre la palabra de Dios nos invita a dar testimonio, ¿verdad? A dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y qué bonito es que el Papa Francisco nos va animando, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, nos va diciendo cómo hay que revisar nuestra vida, qué es lo que tenemos que mejorar, y sobre todo a nosotros como sacerdotes también, ¿verdad? Se nos va dando orientaciones para que al leer la palabra, al meditarla, también nosotros encontremos el mensaje esencial, primero aplicado para nuestras vidas y luego para orientar al pueblo de Dios mismo, ¿verdad? Así que aquí estamos y qué bueno que ustedes nos están acompañando, ahí deseándoles todo lo mejor, ¿verdad? En este caminar de la Cuaresma, que confiamos ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya poco a poco vamos terminando este tiempo, esta semana, ¿verdad? Aunque todavía faltan unos cuantos días, pero aquí vamos a animarle, ¿verdad? Para que continuemos realizando todas las actividades, pero lo esencial, hay que ir a lo esencial, ¿verdad? No nos quedemos con cositas que van quedando allí y que solamente hacerlas y nada más, ¿verdad? No, hay que ir a lo esencial, ¿verdad? Y lo esencial de la Cuaresma, ir preparando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y todo lo que hagamos sea para fortalecer nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y sobre todo un tiempo de reconciliarnos con Dios, con la familia, reconciliarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Así que, y luego, ahora que hemos comenzado ya esta semana, ¿verdad? Porque ya se acerca el aniversario de Monseñor Romero, también hay que ver la vida, ¿verdad? Yo les invitaría a que nosotros como cristianos católicos no solamente celebrar el día de San Romero, también dedicar un tiempo para conocerle un poco más, quién fue Romero, quién fue Óscar Arnulfo Romero y quién es ahora el santo, ¿verdad? Entonces, al que no solamente hay que pedirle, al que no solamente hay que pedir su intercesión, que hay que hacerlo, pero no solamente eso, ¿verdad? Hay que conocerle como un santo de la Iglesia para imitarle, porque él sí nos enseña, como los demás santos, nos enseña cómo hay que vivir como verdaderos cristianos entregados, ¿verdad? Amando a Dios y amando al prójimo, incluso hasta entregar la propia vida, incluso también hasta derramar la propia sangre. Así que estamos ya en este contexto, ¿verdad? Romeriano, y también vamos a dejar que el testimonio de Monseñor Romero, las palabras del Papa Francisco nos vayan orientando para vivir de la mejor manera con estos testimonios que nos enseñan a vivir más comprometidos. Aquí estamos. Bueno, qué bueno entonces, en este tiempo que el Señor nos permite vivir, vamos a tratar de que también la lectura de este documento nos ayude aún más, ¿verdad? Un impulso más para
para poder acercarnos un poquito más a Jesucristo. Hemos estado compartiendo un par de numerales que nos hablaban de la personalización de la palabra, ¿verdad? Y ahora vamos a iniciar, que yo creo que va dentro del la misma idea, ¿no? Que es la lectura espiritual. O sea, en la personalización de la palabra tiene que realizarse, dentro de esa tiene que realizarse la lectura espiritual, ¿verdad? Exacto, y cuando habla de la lectura espiritual no es que voy a agarrar cualquier libro, ¿verdad? Sino que está hablando siempre de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo hay que hacer una lectura espiritual de la palabra de Dios? Y aquí el Papa Francisco va a tocar un tema muy importante que sería muy bueno pues que nosotros lo vayamos conociendo y practicando, ¿verdad? Ya más adelante diremos pues lo que estamos haciendo nosotros los misioneros claretianos en torno a esa sugerencia del Papa Francisco. Antes de leer pues el numeral 152, vamos a ponernos en la presencia de Dios, ¿verdad? Ya estamos en su presencia, pero también vamos a hacer este programa pues en su nombre, ¿verdad? Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios de la vida, por acompañarnos, por estar siempre con nosotros, porque estás en medio de nuestros ambientes. Gracias porque nos permites vivir un nuevo día, por la oportunidad que nos das de continuar nuestras actividades, de encontrarnos con los hermanos, con la familia, con los amigos, incluso con aquellas personas que todavía no conocemos, pero nos encontramos, ¿verdad? Pues te damos gracias porque siempre tu amor y tu misericordia están a favor nuestro, ¿verdad? Te pedimos en este momento que nos ilumines para que tanto a nosotros que dirigimos este programa como a aquellos hermanos que están pendientes, pues también sean iluminados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y juntos pues podamos comprender lo que el Papa Francisco quiere decirnos en estos numerales que vamos leyendo en este documento, ¿verdad? Te pedimos pues que nos des esa apertura de mente y de corazón para poder acoger, para poder recibir esas orientaciones y de esa manera pues vivir más encarnada esa palabra que tú siempre nos das. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces el numeral 152 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, ¿verdad? Eduardo. Ajá. Leemos. Lo leemos, pues. Bueno, entonces la lectura espiritual, numeral 152 de la Evangelii Gaudium, dice que hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Aquí deberíamos de ser un poquito curiosos nosotros, ¿no? Ya que muchas veces queremos escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué quiere? Pero muchas veces de tantas formas que el Señor nos está hablando que no aprovechamos ninguna. No escuchamos ninguna voz del Señor. Y entonces el Papa Francisco nos dice que aquí hay una forma concreta de escuchar al Señor que nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu. Dice, es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra que Dios, en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Y al ratito venimos hablando del mensaje central del texto, ¿no? Al contrario, dice, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo de Dios.
Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Ahí está, muy cortito, pero conciso en lo que el Papa nos quiere decir. Yo creo que está fácil de entender, ¿no? No necesitamos ser grandes teólogos para entender lo que el Papa nos está diciendo. Y si no lo entendemos es porque nos hacemos, porque no lo queremos entender, porque no nos conviene a lo mejor luchar contra nuestras perezas. ¿Verdad? Es que es tan galán, vea, estar cómodo, y es tan complicado. Y a veces he dicho, es tan complicado. ¿Por qué el Papa no le habrá puesto un montón de dibujitos, vea, para llamarnos la atención y sentarnos a leer? Porque puras letras en todo el documento. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros? Es que somos como niños, vea. Y por eso, mire, pedagógicamente, en los libros de los niños se utiliza mucho dibujito, ¿verdad? Exacto. Y fíjese que eso se está quitando últimamente en los libros que están sacando ya, en los más nuevos que van saliendo, ya se les van quitando los dibujitos. Y entonces, y nosotros somos así, ¿cómo nos cuesta leer, ¿verdad? El interés por leer. Y si nosotros leyéramos, yo decía hoy en la mañana en la radio, ¿cómo yo voy a entender lo que Jesús quiere de mí si nunca leo la Biblia? Si nunca oro, ¿cómo voy a entender cuál es la voluntad del Señor para conmigo? Y el Papa nos está diciendo, una forma concreta de escuchar es la lectura orante de la palabra, ¿no? Y que requiere un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Silenciar los ruidos, detenerme, y algo bien interesante, dice el Papa que tiene que ser una lectura literal, vea. Claro, en principio. Ajá, en principio, O sea, para comenzar, ¿cómo es? Exactamente. Ajá. Y es que el Papa Francisco, cuando habla de que, es decir, ciertamente, como usted decía, hay que escuchar a Dios. Uh-huh. A veces, por muchas influencias, ¿verdad? A veces que hay en el mundo, a veces nosotros quisiéramos como que Dios nos hablara así al oído, ¿verdad? Que viniera un ser un poco extraño o un señor un poco abarbado, ¿verdad? Sí. Con una barba así, que me hablara, ¿verdad? Que caiga un rayo, David. Exacto. Y aparezca el Señor. Espectacular, ¿verdad? Sí, tenemos como me da la impresión como que tenemos esa esperanza que algo extraño, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? A veces en la Biblia hay cositas también que nos han influenciado también, ¿verdad? Digan la llama en una zarza, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Pero nosotros vemos una zarza y no nos dicen mucho, ¿verdad? Pero el Papa Francisco nos dice cómo Dios nos está hablando. Y algo que yo también decía hoy en la misa es que Dios está presente y está hablando. Y nosotros en la iniciación a la lectura de la Biblia también damos un taller donde nos dice que Dios nos habla de diferentes maneras. Bien, nos habla en el interior de la persona, de nuestra persona. Nos habla en la creación. Bien, nos habla en la creación. Por supuesto que nos habla en la palabra escrita, en las Sagradas Escrituras. Nos habla en la vida, en los acontecimientos que van pasando. ¿Ven? Nos ha hablado en la historia. Lo que tenemos en la Biblia son acontecimientos, ¿verdad? ¿Ven? Pero que ya pasaron, pero pasaron en la vida. Se escribieron para que nosotros descubriéramos, ¿verdad? La acción de Dios. Entonces, el Papa Francisco nos dice, miren, una manera, ¿ve? O sea, decir una manera, quiere decir que Dios ha hablado de diferentes maneras. De hecho, en Hebreos 1:1 nos va a decir, ¿verdad? De diversas maneras ha hablado Dios en la historia, a los diferentes pueblos, ¿ven? Pero últimamente, ¿ven? Nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, ¿ven? De su Hijo Jesús. Entonces, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando de diferentes maneras, ¿verdad? Y nosotros descubrimos, como digo, hay diferentes formas en las que Dios nos habla, ¿ven? No solamente en las Sagradas Escrituras. Ahora, para descubrir, ¿ven? Dice el Papa Francisco, y esta es la sugerencia del Papa Francisco en el numeral 152, para descubrir más concretamente la voz de Dios, ¿ven? Hacia nuestras vidas, hay un método, y ese método se llama Lectio Divina. Entonces, nosotros como misioneros claretianos, en el Centro Bíblico Monseñor Romero, ¿ven? Ahí nosotros todos los lunes, ¿ven? Practicamos la Lectio Divina, ¿ven? Y hay un buen grupo de hermanos de diferentes parroquias que nos reunimos y hacemos la Lectio Divina. Entonces, la lectura orante, es decir, la lectura comunitaria de la Biblia o la Lectio Divina, tiene como unos pasos. Vamos a enunciarlos y después vamos a hacer una pequeña práctica.
Entonces, el primer paso, ¿ven?, del método de la lección divina, ¿ven?, el método es como un camino que tiene diferentes pasos. El primer paso es hacer una oración al Espíritu Santo, ¿ven? Puede ser cortita, ¿ven?, pedirle la asistencia al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a comprender la palabra que pronto vamos a leer, a escuchar. Entonces, el primer paso, hacer una oración al Espíritu Santo. El segundo paso, ¿ven?, es hacer la lectura del texto, ¿ven?, leer el texto. Y en este segundo paso, ¿ven?, nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Ese es el segundo paso. ¿Qué dice el texto? Entonces, es como leer el texto y dice, ¿qué dice el texto? Bueno, dice que a un hombre lo asaltaron, lo hirieron, lo dejaron medio golpeado o herido a la orilla del camino. Pasó un sacerdote, lo vio, lo rodeó y pasó de largo. Pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Después se acercó un samaritano, se bajó, se acercó, lo curó, lo cargó, lo llevó a un mesón, lo cuidó y dejó dinero para que lo cuidaran. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, lo que dice el texto, ¿ven? Entonces, descubrimos lo que está pasando en el texto. Por eso, ese es el sentido literal. Lo que dice ahí, ¿verdad? Pero ese es solamente el segundo paso. El tercer paso ya viene como la meditación o la reflexión. Ahí sí, ya no voy a preguntar qué dice el texto, sino qué me dice el texto o qué nos dice el texto. Como estamos en grupo leyendo la palabra, es decir, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué me dice a mí? Entonces, para responder a esa pregunta, yo me meto en el texto. ¿Cómo? ¿Con quién me identifico? ¿A quién me parezco más? ¿Al sacerdote que vio al herido y pasó de largo? ¿Al levita que vio y que pasó de largo? ¿Me identifico o me acerco más al samaritano que se bajó, se acercó, curó, subió, cuidó? ¿A quién me parezco? ¿Al herido? ¿Ven? Entonces ahí ya estoy aplicando la palabra a mi vida. Entonces yo digo, bueno, yo me identifico, bueno, como yo le doy más importancia a lo espiritual. Bueno, está el herido, ahí yo me voy porque tengo que ir a orar. Entonces puede ser de que yo me identifico más con el levita o con el sacerdote. Pero puede ser también que me identifico con el samaritano. A mí me gusta acercarme a la gente, ayudar en lo que puedo, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo me identifico más con el samaritano. Ok. ¿Ven? Entonces ya he descubierto lo que a mí me dice. Yo tengo que actuar como. O puede ser que haga un cambio. Es decir, no, yo antes actuaba como el levita. No me interesaba la gente. O como el sacerdote que va rápido para el templo. Hoy quiero hacer un cambio. Me quiero identificar más con el samaritano. Entonces ya estoy identificándome. ¿Ven? Entonces ya estoy reflexionando, yo tengo actitudes como el levita, ¿verdad? Pasa de largo, el sufrimiento de la gente está ahí, pero a mí no me interesaba antes, pero ahora quiero hacer un cambio. Jesús me está invitando a ser como ese samaritano. Entonces más adelante dirá el texto, pues ve y haz tú lo mismo. Quiere el que Jesús me está invitando a que yo me acerque a la gente, que sea próximo, que sea el prójimo, que yo actúe. Entonces, ya me está tocando la propia vida. ¿Ven? Ese es el tercer paso, ¿verdad? La reflexión, la meditación. Después viene la oración. ¿Ven? En esa oración, ¿cuál es la pregunta que voy a hacer? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Ven? Si el segundo paso era ¿qué dice el texto? El segundo paso, ¿qué me dice el texto? ¿Ven? El cuarto paso, ¿qué le digo yo a Dios después de escuchar este texto? Entonces yo comienzo a hablar con Dios desde este texto. Primero pido perdón. Señor, perdóname porque me he encontrado a mucha gente herida en el camino, golpeada en el camino. No me he interesado. Perdóname porque yo no he atendido a esa persona que estaba ahí necesitada. Te pido que me des la sabiduría y me toques el corazón para ser más sensible y para poder ayudar en lo que yo pueda. ¿Ven? Entonces ya estoy orando. ¿Ven? Estoy en ese cuarto paso. En el quinto paso, ven, ya viene la acción.
Y aquí también hacemos una pregunta. ¿Qué haré yo de ahora en adelante después de leer, reflexionar, orar este texto? Entonces, ¿en qué me voy a comprometer? A estar más pendiente de la gente que me necesita. Estar pendiente y estar dispuesto a ayudar a aquella persona que quizás le está pasando necesidad y yo puedo ayudar aunque sea en lo pequeño. ¿Ven? Entonces, ya ahí he hecho mi compromiso. A esto se le llama la lección divina. ¿Ven? Pedir la asistencia del Espíritu Santo, ¿ven? La invocación al Espíritu Santo, la lectura de la palabra, ¿ven? Descubrir qué dice el texto, ¿ven? Descubrir ahí qué dice. Después el tercer paso, ¿ven? En la meditación o la reflexión, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí ese texto? ¿Cómo toca mi vida ese texto? Descubrir qué me dice a mí. Meterme yo en ese texto para descubrir lo que yo estoy descubriendo en ese texto. Después vendrá, ven, el cuarto paso. Es decir, ¿qué le voy a decir yo a Dios? Viene el paso de la oración. ¿Ven? Cuando yo le digo a Dios, Señor, mira, yo he estado actuando de esta manera, no me ha interesado la gente que está sufriendo, pero ahora Jesús me invita a ser cercano. Entonces ya esa palabra está provocando algo en mi vida, en mi interior. ¿Ven? Ya me ha tocado el corazón. Pero ahora viene el último paso. ¿Qué voy a hacer? Viene la acción. ¿Qué voy a hacer yo después de escuchar este texto? Ser más sensible, estar más atento, estar más cercano a la gente que sufre. Entonces, dice el Papa Francisco, así el predicador tiene que hacer una lectura de la palabra. No solamente decir, bueno, aquí me habla del buen samaritano y esta palabra me dice de que yo tengo que actuar como el sacerdote. Yo tengo que actuar como el levita. Pero el mensaje central no es ese. ¿Ven? Me está invitando a que yo sea cercano, a que yo no sea indiferente, no sea insensible. Entonces, cuando hacemos este método, cuando aplicamos este método, vamos a descubrir que no solamente leemos la lectura, la leemos, la meditamos, la reflexionamos, la oramos y de ahí sacamos un compromiso. ¿Ven? Entonces, hacemos caldito de pollo. Exactamente. Cuando el pollo se saca la esencia, ¿va? Y dice, tomate este juguito, este caldito, porque, bueno, esto ya está pasando de moda, ¿no? Porque yo recuerdo que lo hacían las abuelitas, ¿verdad? Que, bueno, mi esposa todavía lo hace, que el pollito, la carnita, no sé cómo, pues no le hacen el sopón, ¿verdad? Sino lo que con el calor derrite, vea, el pollo, la esencia, o poquito aceite, poquita, no sé qué, lo que le echan, para que quede la esencia de la vitamina, de la carne, del pollo, lo que sea, queda ahí el poquito, vaya, esto tomate. Y eso dice, bueno, por ahí dicen, levanta muerto, ¿verdad? Exactamente. Sale pollón. Entonces, esa es la lección divina, ¿no? Porque se le saca la esencia, es que la hago mía, ¿verdad? Porque a veces como que por la prisa nosotros escuchamos sin escuchar. Y no pasamos de decir qué bonita la lectura. Exactamente. Y hasta ahí nomás. Exacto. Y entonces lo que está sugiriendo el Papa Francisco, primero para nosotros como predicadores, ¿verdad? Sí. Primero, porque nosotros vamos a explicarle al pueblo. Entonces nos está invitando a eso, es decir, y en otras palabras, a rumiar la palabra, así como las vacas, ¿verdad? Sí. Comen y comen y comen, pero después cuando ya se han terminado todo lo que nosotros veíamos, ellas siguen masticando, siguen rumiando, Siguen. ¿verdad? Ven, así recomiendan también, digamos, cuando encontremos frases de la palabra de Dios, pues quedar ahí meditándola, ¿verdad? Meditándola, reflexionando, ¿ven? Rumiar la palabra, pero precisamente eso, es decir, sacarle lo esencial del texto, pero ¿cómo? Leyéndola y rápidamente decir, me dice esto. No, dice el Papa Francisco que hacer una lectura así muy rápida, muchas veces podemos manipular el texto, ¿verdad? Y el problema que dice el Papa Francisco, hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando yo tengo interés en alguna cosa, dice, y no tiene que ver con el Evangelio, muchas veces es Satanás el que está disfrazado de luz y me está llevando a utilizar algo sagrado que es la palabra, ven, para mis propios intereses, no para el interés de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta orientación del Papa Francisco nos está invitando a que nosotros
respetemos un poco más el texto. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer una práctica. No sé si Edgardo tiene algunas palabras o alguna reflexión. No, solamente que pues es bien interesante, ¿no? Y estaba pensando yo que lamentablemente el que lee la palabra, a lo mejor hasta inconscientemente el demonio lo puede utilizar para que, como dice el Papa Francisco al final, no mal utilice el texto, ¿no? Esto dice, de otra manera, fácilmente le hará decir a ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones. Porque yo lo que estaba pensando es de que muchas veces, inconscientemente, el predicador puede hacer esto, la persona puede hacer esto. O sea, no es que sea mi intención mal utilizar el evangelio, ¿verdad? Engañar a la gente, decir lo que a mí me interesa, sino que si no está preparado, si él no tiene, digamos, esta cultura de descender, ¿verdad? De abandonarme a mí mismo por convertirme en un vaso vacío, ¿verdad? Pero llegar hasta ahí, ¿verdad? Para dejar que sea el evangelio el que me penetre, el que se haga vida en mí. Y muchas veces podría ser, porque muchas veces siento yo que cuando también con la lectura nos volvemos soberbios, con los textos, con mucho conocimiento de la Biblia, a veces nos volvemos soberbios, ¿no? Entonces podríamos caer que inconscientemente nos vayamos por el lugar equivocado, ¿no? Exacto, y es que el Papa Francisco nos advierte, ¿verdad? A veces nosotros, para justificar muchas cosas negativas que estamos haciendo, utilizamos la palabra, es decir, no, el Señor no me está diciendo. Aquí dice. Exacto. Ajá, y es cierto que ahí lo dice. Ajá, dice cosas, pero hay que interpretarlas de la mejor manera, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco dice, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que estemos utilizando la palabra de Dios, que es algo sagrado, para justificar cosas que yo estoy haciendo, pero que responden a mi interés, no a lo que Dios quiere, no a la enseñanza de Dios, no a la enseñanza de la iglesia, sino a mis propios intereses, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso dice el Papa Francisco, tengamos cuidado, porque si yo he entendido mal un texto y si yo voy a predicar, ¿a quién voy a confundir? Si yo he entendido la palabra de Dios según mi propio parecer, yo también, cuando vaya a predicar, voy a confundir al pueblo. Entonces, y cuando me pasa eso, que yo leo un texto según mis propios intereses y lo predico, dice, es Satanás disfrazado de ángel de luz el que está manipulándome, ¿ven? ¿Para qué? Para utilizar la misma palabra de Dios para engañar, para confundir, y no se trata de eso. Entonces, para evitar esa confusión personal, para evitar confundir al pueblo, dice el Papa Francisco, pues hay que dedicar tiempo para la lectura orante. ¿Y cómo? Leyéndola, reflexionándola, orándola y practicándola. ¿Ven? Eso es la lección divina. ¿Ven? Nosotros en el Centro Bíblico Monseñor Romero, desde 2019 venimos practicando la lección divina. Y qué bonito es cómo muchos hermanos se han ido acercando, uniendo y han ido descubriendo. Qué bonito es cuando todos juntos, no solamente el sacerdote, no solamente el misionero, pues lee la palabra, la reflexiona. No, qué bonito es que juntos la escuchemos, la leemos, detectamos ese versículo que llama la atención, y entonces cómo los hermanos que han ido haciendo esta práctica dicen, no, hemos descubierto en esta manera de leer la Biblia, de reflexionarla, de orarla, de descubrir que el Señor nos invita a hacer varios compromisos, ¿verdad? Entonces, nosotros les invitamos a que podamos hacer una mínima práctica, ¿verdad? Y qué bonito sería que otros hermanos también dijeran, miren, nosotros queremos aprender ese método, ¿verdad? Que no es un método claretiano. Los claretianos, pues, sí, y buscamos la manera de practicarla, ¿verdad? Es universal. Es universal, es de la iglesia, sí. Es de la iglesia, ¿verdad? Y qué bonito es porque nosotros en la comunidad Buena Vista,
camino a Puerto Parada, también ya llevamos un poco más de un mes haciendo esta práctica, ¿verdad? Agradecemos a los hermanos de la Renovación que en esta comunidad nos han abierto el espacio, ¿verdad? Para ayudarles con este método. No es, repito, no es creación claretiana, pero nosotros intentamos ponerla en práctica para ayudar, ¿verdad? Ante todo, pues, a leer la palabra de Dios. No es invento del Padre Oscar. No. Ni tampoco soy especialista, pero humildemente vamos practicándola, ayudando, pues, a los hermanos a leer la palabra de Dios, reflexionarla, orarla, pero también descubrir los compromisos que el Señor nos da desde esa lectura orante de la palabra. Vamos a hacer una pequeña práctica, de repente un poquito rápida por el tiempo, ¿verdad? Pero intentaremos hacer una pequeña lección divina según lo que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el Evangelio del próximo domingo. De hecho, nosotros como misioneros claretianos, tanto en el Centro Bíblico Monseñor Romero como en la comunidad Buenavista, retomamos el Evangelio del próximo domingo para hacer esa lección divina, ¿verdad? Entonces, para el día 26 de marzo, vamos a leer el Evangelio de San Juan. Entonces, allí hay un texto bastante largo, ¿verdad? Porque es el capítulo 11, del versículo del 1 al 45. Nosotros vamos a tomar una parte nada más para centrarnos, pues, y hacer una lección divina bastante corta, ¿verdad? Así que vamos a leer el texto, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros tus dones, especialmente la sabiduría, el entendimiento, para que tú nos ayudes a comprender, a entender, a abrir nuestros corazones a este texto que vamos a leer, vamos a reflexionar, vamos a orar, pero también intentaremos ponerlo en práctica. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos. Tú que nos enseñas el misterio de Jesús, tú que nos enseñas a entender un poco más el Evangelio, te pedimos que en este momento nos asistas y asistas también a aquellos hermanos que también quizás han tomado la Biblia para hacer con nosotros, pues, esta pequeña práctica de la lección divina. Que por tu asistencia, por tu ayuda, nosotros, pues, podamos con una fe sencilla, pero una fe profunda, pues, estar abiertos al mensaje que vamos a descubrir en este Evangelio. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, del Evangelio según San Juan. Gloria a y honor a ti, Señor Jesús. Jesús. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar.
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, aplicando el método de la lección divina, nosotros nos preguntamos, primero, hemos hecho la lectura, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Quiénes salen en el texto? ¿Ven? Vamos a descubrir que está presente Jesús, está Marta, está María, está Lázaro, que ha muerto, ¿ven? Están los discípulos que acompañan a Jesús, algunas gente, una muchedumbre que les acompaña, ¿ven? Pero seguramente que habrá otras personas allí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el texto? Unos versículos antes de los que hemos leído, nos dice que Jesús estaba en otro pueblo, a una distancia. Le llegó el mensaje, mira que tu amigo ha muerto. Y Jesús decidió quedarse 2 días más, ¿ven? Y hizo un comentario muy interesante. Dice, esta enfermedad, ¿ven?, no terminará con la muerte, ¿ven?, porque esto va a ser para dar gloria a Dios. Bueno, Jesús, pasados esos días, llegó y al ver llorar a las hermanas de Lázaro, Jesús también lloró. Jesús también se conmovió. Su corazón también experimentó ese dolor de haber perdido a un amigo. ¿Ven? Y precisamente nosotros vamos a descubrir cómo Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se conmueve y siente el dolor de haber perdido a un ser querido, a un amigo. ¿Ven? Y entonces los judíos, imagínense que no creían en Jesús en principio, ven cómo Jesús llora, ven, al ver esta situación, ¿verdad?, de dolor de los hermanos de las hermanas de Lázaro. Entonces Jesús se conmueve profundamente. ¿Ven? Eso nos dice el Evangelio, ¿verdad? Luego Jesús comienza a preguntar, ¿verdad?, ¿dónde han puesto el cuerpo? ¿Ven? Entonces conducen a Jesús y entonces le dicen, ¿verdad?, ven, Señor, y lo verás. Entonces Jesús quiere saber dónde está ese cuerpo, ¿verdad? Entonces Jesús sigue conmovido. Entonces Él manda, ven, a que aparten de la cueva, pues, una piedra, ¿verdad? La piedra que está cubriendo esa cueva. Y entonces aquí, cuando se acercan, ven, a la cueva, Marta le dice a Jesús, Señor, ya huele mal, ya lleva 4 días de que falleció. Y entonces aquí le dice Jesús, ¿verdad?, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mucho antes Jesús le ha dicho, ¿verdad?, que tu hermano resucitará. Y Marta le ha dicho, ¿verdad?, sí, resucitará al final de los tiempos. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Bien. Entonces, aquí el llamado a la fe, ¿verdad? Entonces, cuando ya han abierto la cueva, ¿verdad?, y han apartado, digamos, la losa, entonces aquí antes Jesús hace una oración, mira al cielo y precisamente va a decir, ¿verdad?, le va a agradecer a Dios por haberle escuchado la petición. Y le agradece, ¿verdad?, Señor, Padre, gracias por escucharme siempre, ¿verdad? Y te doy gracias porque tú te has manifestado para que la gente crea que tú me has enviado. Entonces aquí viene un grito muy fuerte con una voz potente de Jesús, ¿verdad? Jesús se dirige hacia la cueva y va a decir, Lázaro, sal de ahí. Y dice el Evangelio, según San Juan, que salió el muerto con las manos, ven, y los pies atados, con la cara envuelta con el pañal que le habían puesto. Y entonces Jesús aquí manda, ¿ven?, a la gente que le acompañaba, desátenlo para que pueda caminar. Y después de esto, dice el Evangelio, muchos creyeron, ¿ven?, muchos creyeron en Jesús al ver lo que había hecho con Lázaro. ¿Ven? Esto es lo que está diciendo una parte del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cómo Jesús, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre,
sufre, llora, se conmueve, se compadece, ¿ven? Ante el dolor, ¿ven? Que experimentan las hermanas de Lázaro. Ante la muerte de un ser querido, de un amigo, ¿ven? Jesús sufre también, llora, ¿ven? Manifiesta sus emociones, sus sentimientos, ¿ven? En este Dios creemos, en este Dios, ¿ven? Cercano, en este Dios que está interesado, ¿ven? En sus hijos, en la vida de sus hijos. También le duele que un ser humano muera. ¿Cómo es ese Dios? Ese Dios que se acerca en la persona de Jesús para manifestar la cercanía, ¿ven? De ese corazón de Dios, ¿ven? Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo Jesús es el que trae vida, ¿ven? Jesús es el que vence la muerte. Jesús es el que va a vencer esa muerte dando vida a los muertos, ¿ven? Jesús entonces se va a presentar. Ya en los domingos anteriores se ha manifestado como el que, siendo hijo de Dios, ¿ven? Enfrenta al tentador. Pero también se va a presentar en el segundo domingo, recordemos, ¿ven? Como el que trae el agua viva, ¿ven? El agua viva. Pero también vamos a verlo precisamente en el cuarto domingo de Cuaresma. Vamos a verlo como el que trae precisamente la luz, ¿ven? La luz, como Jesús, el que devuelve la vista, ¿verdad? Aquel que permanece en tiniebla, ¿verdad? Pero también Jesús se presenta como el que trae vida, el que da vida, el que vence la muerte, ¿ven? Y precisamente desde este relato de San Juan vamos a descubrir cómo Jesús es el que trae vida, el que vence la muerte, y va a culminar, ¿ven? Y por eso nos vamos preparando para celebrar la Semana Santa. Vamos a ver cómo Jesús, para vencer la muerte, ¿ven? Entrega la propia vida, ¿ven? Entonces vemos cómo Jesús devuelve la vida, ¿ven? A este Lázaro que ya lleva 4 días enterrado, ¿ven? Pero cómo Jesús, ¿ven? Quiere devolver la vida a aquello que está muerto, ese cuerpo que ha muerto, digamos, ¿no? Le devuelve la vida, pero con un llamado, con un grito, ¿ven? Sal de ahí, le dices, Lázaro, sal de ahí, ¿ven? Y luego cómo Jesús también manda a aquellos que le acompañan, desátenlo para que pueda caminar, ¿ven? Entonces esto va provocando, ¿ven? En la gente que le acompaña, ¿ven? A creer en Jesús. Entonces eso es precisamente lo que está diciendo el texto. Si nosotros damos un poquito más, un paso, ¿ven? Y hacemos una pequeña reflexión, ¿ven? Ahí nosotros vamos a ir descubriendo. Si nosotros nos metemos en el texto, nosotros podemos ver que hay alguien que muere, y es Lázaro. Lázaro como parte de una sociedad, de una familia pobre. Ese Lázaro que estaba a las puertas de la casa del rico, recordemos, ¿verdad? Cómo tenía llagas y los perros se acercaban a lamerle esas llagas, ¿verdad? Y el rico banqueteándose, alimentándose y tal, ¿verdad? Entonces, este Lázaro, ¿ven? Suponemos que es este hermano de Marta y María, ¿ven? Muere en una situación de pobreza, una situación bien difícil. Y sin embargo son los amigos de Jesús. Porque Jesús, cuando estaba cansado, precisamente camino hacia Jerusalén, siempre pasaba por Betania, ¿ven? Donde vivía Lázaro con sus hermanas. Entonces Jesús allí visitaba a estos amigos. Eran alguien muy, muy cercano. Entonces vemos cómo, ¿ven? Muere este Lázaro. Si nosotros traemos este texto a nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué nos dice a todos nosotros? De repente quizás nosotros estamos vivos, pero ¿será que hay algo que va muriendo en nosotros? ¿Será que hay algo que va muriendo en la sociedad? ¿Será que hay algo que ha muerto? ¿Ven? En muchas personas. Estamos vivos ciertamente, pero también podemos descubrir que algo ha fallecido, algo ha muerto en nuestras vidas. Puede ser de que las situaciones que vamos descubriendo en la vida, ha muerto la fe, o va muriendo la fe, ha muerto la esperanza. En la familia puede ser que ha fallecido, ha muerto la unidad, la fidelidad. ¿Qué ha muerto en tu vida? ¿Qué ha muerto en nuestra vida? ¿Qué ha muerto en nuestras comunidades? ¿Qué?
Hay muchas muertes, ¿ven? Hay mucha gente que se le ha muerto el ánimo porque ya no quiere asistir a la iglesia. Está desanimada, está desesperada. Hay muchas cosas que le van matando. Hay personas que dicen, hay algo que me está matando. Puede ser el odio que va guardando, puede ser el enojo, puede ser muchas cosas. Y eso va muriendo, ¿ven? Entonces, como la persona también, ¿ven? Que ya no le encuentra sentido a la vida. Algo ha muerto en esa persona, ¿ven? Jesús se presenta como el que trae vida, como el que puede resucitar eso que ha muerto en nuestras vidas, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en muchos ambientes, en muchos contextos, ¿ven? Jesús es el que trae vida. Y aquí precisamente se nos invita a creer en Jesús. Por eso Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios. También a nosotros se nos dice, cree, porque al creer vas a ver la gloria de Dios. Pero también ante nuestras muertes muchas veces, y que estamos llamados a descubrir qué es lo que ha muerto en mí. ¿Qué es lo que ha muerto en mí? Pues ver a Jesús como el que puede resucitarme, el que puede levantarme, el que puede devolver la esperanza, el que puede devolver la alegría, el que puede devolver esas ganas de seguir adelante, de seguir perseverando, de seguir dando lo mejor en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde estamos, en la iglesia. ¿Ven? Jesús es el que resucita lo que ha muerto, resucita, da nueva vida, ¿ven? A aquello que muchas veces ha muerto. También en nuestra vida Jesús también puede resucitar, pero sí, hay que escucharle a Él, hay que verle a Él, hay que creer en Él, ¿ven? Y aquí es muy importante que nosotros descubramos, ¿no será que también nosotros como Lázaro estamos encerrados, estamos encuevados, a veces encuevados en la pereza, encuevados en el orgullo, encuevados en muchas cosas, pero están ahí esas muertes personales, esas cosas que van muriendo? Pero hoy también se nos invita a escuchar la voz de Jesús. Sal de ahí, Edgardo, sal de ahí, Oscar, sal de ahí por tu propio nombre, sal de eso que te está matando, ven, sal de ahí, ven. Descubrir que Jesús es el que nos resucita, el que nos llama a salir de eso. ¿Para qué? Para que tengamos nueva vida, para que tengamos esa esperanza, para que tengamos esa alegría, para que tengamos esa fe, ven. Ahí nosotros vamos descubriendo ese mensaje, esa palabra que nos dice a nosotros hoy. ¿Ven? Hemos dado el tercer paso. ¿Qué me dice a mí? Y en ese ¿qué me dice a mí? También podemos descubrir que Jesús dice algo muy importante. Cuando el cuerpo sale, dice que está atado de pies y manos. Y a quienes le escuchan dice, desátenlo para que pueda caminar. ¿Ven? Desátenlo. Nosotros necesitamos también, queridos hermanos, hermanas, necesitamos ayuda, que nos desaten. Hay muchas cosas que nos van atando, que nos van enredando, ¿ven? Que nos van enredando. Y hay muchas veces que se hace nudo, ¿verdad? Entonces necesitamos que Jesús nos libere. Pero también necesitamos la ayuda de los demás, de los hermanos, de la familia, para que se nos desate. Hay muchas cosas que nos van atando, ¿ven? Pueden ser los vicios, pueden ser los malos hábitos, pueden ser muchas cosas, ¿ven? Que nos van atando. Dice Jesús, desátenlo para que pueda caminar. Y nosotros podemos agregar, para que pueda caminar con alegría, con libertad, para que pueda caminar. También nosotros, queridos hermanos, necesitamos que se nos desate, que se nos libere, para vivir con dignidad, para valernos por nosotros mismos, con la ayuda de Dios, ¿ven? Pero aquí también, queridos hermanos, hay algo muy importante. Para nosotros que vamos perseverando, que de repente se nos va liberando cada vez más o se nos ha desatado de tantas cosas que nos atan, pues se nos ha liberado una buena parte. Estamos llamados también nosotros a desatar a los hermanos, a desatar a la familia, a desatar a alguien que quizás el vicio o aquello que le va atando no le deja caminar. ¿Ven? Ahí está nuestra misión, ahí está la misión de nosotros. Desátenlo para que camine. También nosotros como servidores, como perseverantes en el camino cristiano, estamos llamados también a desatar a mucha gente, a desatar de aquellos que están encerrados, a liberar a aquellos que están pues encadenados por muchas cosas. ¿Ven? Eso es lo que nos dice a nosotros hoy.
Si nosotros damos el siguiente paso, ¿ven? En el cuarto paso, nosotros vamos a descubrir, ¿ven? En la oración. ¿Qué le voy a decir yo a Dios desde este texto? ¿Qué le voy a decir a Dios? Primero, pidamos perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos creído en Cristo. Aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es capaz de vencer la muerte, aquel que es capaz de entregar su vida para vencer la muerte, muchas veces lo hemos ignorado. Muchas veces hemos escuchado otras voces que no son las de Jesús. Le pedimos perdón al Señor porque muchas veces no hemos creído suficientemente en Él. Pero le pedimos que aumente nuestra fe en Cristo, en el dador de vida, en el que trae nueva vida, así como Lázaro, ¿ven? Se le devolvió la vida para demostrar Jesús que Él es el dador de vida, el que trae vida nueva. ¿Ven? También a nosotros hoy, queridos hermanos, si descubrimos que hay algo que ha muerto en nuestra vida, acudamos a Jesús, creamos más en Jesús, ¿ven? Para que Él nos vaya liberando, para que Él nos vaya resucitando. Algunos decían en una lección divina, es que a veces somos cadáveres andantes. Pero es Jesús, al creer en Él, el que nos va a devolver la vida, el que nos va a devolver la esperanza, el ánimo, el sentido a la vida. Pero es Jesús. Pero hay que escuchar esa voz, hay que escuchar esa voz potente, ese grito que dice, sal de ahí. Hay que escuchar a Cristo. A veces vamos escuchando otras voces que en lugar de ayudarnos nos van hundiendo, nos van encerrando. ¿Ven? Hay voces que nos desaniman, hay voces que nos apartan de Dios, hay voces que no nos ayudan. Pero cuando escuchamos la voz de Cristo, sal de ahí, hay que obedecerle. Y eso precisamente lo que hizo Lázaro, ya resucitado. Salió, pero necesitaba la ayuda de los demás. Necesitamos la orientación de los hermanos que van perseverando, los que ya llevan un buen tiempo perseverando. Necesitamos la ayuda de los padres, de nuestra familia, de los amigos que van perseverando. Necesitamos ¿para qué? Para que se nos vaya desatando muchas cosas en la vida. ¿Ven? Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría, también para ayudar a los demás. ¿Ven? Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des las palabras, los pensamientos, las ideas, que nos des aquello que necesitamos para ayudar a otros, a liberarlos, a desatarlos, porque hay tantas cosas, tantas ataduras en este mundo. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza y junto a Él, que también nosotros ayudemos a la familia, ¿ven? Que ayudemos en la comunidad, en el trabajo. Puede ser que haya gente atada por diferentes cosas. ¿Ven? Así tiene que ser nuestra oración. Son las palabras que le vamos diciendo al Señor. Y si damos el último paso de la acción, preguntémonos, ¿qué voy a hacer yo de ahora en adelante? ¿Cuál será hoy, después de escuchar este texto, cuál será hoy mi compromiso? Y precisamente aquí vamos a decir, bueno, el Señor me ha invitado a la fe, a creer más en Él, a creer en que Él trae nueva vida. Pero también me grita, sal de ahí. ¿De dónde tengo que salir? ¿De la pereza? ¿Del egoísmo? ¿De la soberbia? ¿Del orgullo? ¿De dónde voy a salir? Pero también se me invita a salir a caminar, pero resulta que hay algo que me está atando. Pedir ayuda, pedir a alguien que me ayude a que me desate, a que me libere. Pero también me manda, desátenlo. También a ti y a mí nos están enviando para que podamos liberar, desatar a muchas personas. Hay muchas cosas que le están atando a otras personas. Apoyar en esa liberación. ¿Cuál será mi compromiso? ¿Cuál será tu compromiso desde este texto? Ahí está el compromiso. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Estar pendiente para ver quién necesita mi ayuda. Pues que esta palabra nos ayude. Hemos intentado hacer así, un poco rapidito, estos pasos, ¿verdad? Hemos leído el texto, descubrimos qué decía el texto. Luego hemos reflexionado, ¿qué me dice a mí ese texto? ¿Qué nos dice a nosotros? Hemos orado, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda, intercediendo por aquellos hermanos que también necesitan ser liberados. Pero también nos hemos comprometido, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante después de leer este texto?
¿A quién voy a liberar? ¿A quién voy a ayudar a desatar? ¿A quién voy a ayudar? Que esta palabra, queridos hermanos, nos ayude a seguir haciendo esta práctica, a seguir haciendo, ven, esta lección divina, sobre todo iluminados por la palabra de Dios, ven, donde hay que leer el texto, donde hay que meditar el texto, reflexionarlo, descubrir qué me dice a mí, pero también hay que orar este texto. ¿Qué le digo yo a Dios desde este texto? Pero también nos compromete, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué cambio voy a hacer en mi vida según este texto? Que esta palabra entonces nos ayude a seguir este camino y sobre todo iluminados por la palabra de Dios. Que así sea. Amén. Bueno, esto es lo que el Papa nos invita en este numeral 152 de la Evangelii Gaudium a poder practicar para la lectura espiritual que nos vaya ayudando a hacerla nuestra, ¿no? A personalizarla, para que de esa manera después a la hora de transmitirla, transmitamos verdaderamente la esencia del Evangelio, ¿no? La esencia del Evangelio sin contaminación, ¿verdad? Sin contaminación, lo que quiere decir sin mis interpretaciones personales, ¿verdad? Humanas, que sea las palabras que el Espíritu Santo inspire y no las mías. Exacto, y por eso es muy importante a veces, por ejemplo, en el segundo paso, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí? Muy importante algunos comentarios que hacen especialistas, ¿verdad? Es decir, que explican ese texto para detectar, sobre esto va este texto. ¿Para qué? Para decir que no es solamente lo que yo pienso, sino también lo que usted piensa, lo que ha pensado la iglesia, lo que ha orientado la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para no caer en el error, ¿verdad? Ok, se nos terminó el tiempo, Padre. Así es. Por más resumido que sea, es difícil, ¿no? Pero igual, esperamos de que algo hayamos aprendido y que esto nos vaya ayudando a irnos formando. Pero muchas veces la formación cuesta, porque en la formación hay que ir quitando. Exacto. Y esa parte es dolorosa, ¿no? Porque humanamente estamos acomodados, estamos en un confort en donde pues el problema está que si queremos seguir a Jesús, o lo hacemos o lo hacemos, ¿no? Exacto. No hay tales. Y una de las cosas que tenemos nosotros es que nos da pereza leer, así en general. Claro. Leer, ¿verdad? Si es para... Por eso que le decía lo de los dibujitos, ¿no? Exacto, sí, y ahora es nuestra manera más fácil, ¿verdad? Pero qué bonito es, imagínense lo que nos estamos perdiendo al no leer un texto como esto. A veces no leemos noticias, no leemos muchas cosas, entonces tenemos esa pereza, y no se diga leer la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, qué bonito sería que en esta cuaresma pues leyéramos un poco más, ¿verdad? Así que animarnos para seguir adelante. Padre, muchas gracias, nos da la bendición. Sí, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A seguir disfrutando la cuaresma. Tenemos ya la vuelta de la esquina de la Semana Santa. Por lo tanto, a seguir viviendo este tiempo y a que el próximo miércoles nos volvamos a encontrar para llenarnos de la alegría alegrísima del Evangelio. Padre Óscar, muchas gracias. Gracias. Bueno, y animarles a celebrar el gran día de San Romero, nuestro santo, ¿verdad? Y sobre todo, les invito nuevamente a conocer un poquito más de su vida, de sus homilías y a seguir el buen testimonio que él nos dejó. Así que ánimo y a seguir perseverando. Hasta la próxima entonces, cuídense, que el Señor les bendiga. ¿Qué haces, Fabiola? La alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús.